El abuso supone el sometimiento de un niño, una niña, un adolescente a la acción de apropiación de su cuerpo y de su voluntad, diría yo, de alguien que sabe de sexualidad. De su voluntad diría porque el niño, la niña, el adolescente no puede decidir sobre lo que le está ocurriendo o sobre lo que le va a ocurrir, ¿verdad? No puede optar sobre lo que le está pasando. Por eso decimos que son víctimas vulnerables, ¿verdad? Por eso, generalmente lo que estoy viendo en situaciones de abuso es que son niños cada vez más pequeños. Últimamente, lo que veo en la clínica y en la supervisión de equipos que trabajan en esto y de colegas profesionales que están viendo estas situaciones es que son cada vez niños más pequeños, inclusive no llegan a los 4 años. Entiendo que es porque mientras más pequeño el niño, menos posibilidad a lo mejor de contar lo que le está ocurriendo de una manera clara. Aunque los profesionales que trabajamos en esto entendemos claramente que mientras más pequeño es el niño, hay menos capacidades cognitivas para mentir. Entonces el relato es un relato que generalmente tiene que ver con lo que le ocurrió. Inclusive los que trabajamos con niñitos y con adolescentes a los que les ha ocurrido esto, principalmente en los niños, esto que le ha pasado, esto que ha sido vivenciado, aparece en el juego, ¿no? Aparecen con indicadores claros en el juego, claros si lo sabemos observar, y también en el dibujo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un niño no puede jugar a algo que no vio, que no vivió, que no le contaron. Entonces, por ejemplo, en el juego tenemos que discriminar claramente lo que son juegos sexuales y de lo que son juegos donde lo que se ve claramente es una cierta genitalización. Ahí presumimos que algo ha vivenciado. La educación es lo que tiene que estar en la base para evitar ciertos tipos de victimización cuando estamos hablando de niños tan pequeñitos, porque es muy difícil trabajar con ellos. Por eso dentro de mi área, ¿no es cierto?, dentro de la psicología, el psicoanálisis, se trabaja mucho con el juego, con el dibujo, porque es ahí donde los niños de alguna manera van a poder expresar lo que les está pasando. Los chicos juegan a lo que les pasan, van al doctor y juegan al doctor, van al cine y juegan al cine, ¿no es cierto? Entonces uno toma esto como herramienta para poder trabajar en la clínica de niños. Además, los chiquitos no solo lo van a manifestar en las diferentes formas de producciones propias de la infancia, como son el juego, el relato, el dibujo, sino que mientras más chiquitos son, van a aparecer manifestaciones, somatizaciones, diría yo. Por ejemplo, puede aparecer enuresis, puede aparecer hiperactividad, irritabilidad. Lo que pasa es que la vivencia de abuso es entendida como una situación de traumatización. Es como un exceso que el chiquito solo no lo puede metabolizar, podríamos decir. Entonces este exceso de alguna manera se tiene que liberar, se tiene que rebajar. Entonces por eso aparecen este tipo de conductas como la irritabilidad, la hiperactividad. El chiquito no se puede quedar quieto. Muchas veces aparecen problemas de aprendizaje o trastornos en la escolarización que no tienen que ver con dificultades en lo cognitivo, sino con que algo le está pasando al chiquito y no lo puede poner en palabras. Entonces el adulto tiene que estar atento. Yo les decía que aparece cada vez en niñitos más pequeños, donde este adulto corruptor, este adulto perverso juega con las capacidades cognitivas del niño y con la incapacidad, según él, de manifestar lo que le está pasando. ¿Qué pasa? Ocurre habitualmente que el abusador es conocido por el pequeñito. Y muchas veces pasa que el abuso ha ocurrido por un tiempo bastante prolongado. El chiquito se da cuenta de lo que está viviendo cuando se confronta en lo social, en la realidad, ¿no? Cuando alguien le cuenta de esto, entonces asocia con que esto es lo que le está ocurriendo, por eso recién ahí empieza a contar. Pero generalmente antes siempre hubieron algunas manifestaciones de que esto estaba ocurriendo. Rara vez he visto situaciones de abuso puntual
o donde lo que se evidencia claramente son los componentes hostiles y agresivos en la situación de abuso. Eso, cuando esto ocurre, es muy claro, ¿no es cierto? El chiquito va a mostrar evidencia o va a mostrar indicadores de que esto le está ocurriendo claramente, y generalmente en estos casos no son personas conocidas. Y lo que estoy viendo, además, es que el niñito individualmente ha sido víctima de situaciones de abuso, donde su cuerpito ha sido tomado por el abusador para satisfacer cuestiones sexuales, bueno, de las que el chiquito no ha tenido por qué ser parte. Pero otras veces lo que ha ocurrido es que se han tomado grupos de niños donde han tenido que participar en escenas sexuales entre ellos para algún observador adulto que, bueno, que se satisfaga sexualmente observando estas situaciones. Creo que siempre los adultos responsables de la crianza del niño, no solo los padres, sino también la red de familiares extensos y los educadores, deben hablarle con lenguaje claro a los niños acerca de cómo se cuida su cuerpo y también de lo que significa un secreto, porque esto es característico en las situaciones de abuso. Los niños son parte y son cómplices de un secreto que no se puede contar, ¿no? Entonces, inclusive hay bibliografía, hay libritos donde se trabaja sobre el secreto y también sobre lo que es lo que se debe contar y lo que no se debe contar, y sobre el cuidado del cuerpo. Y creo que es por esto también que se apunta a niños tan pequeñitos, ¿no? Porque, bueno, es ahí donde es más difícil transmitir quién debe tocar las partes íntimas para la higiene, por ejemplo, y quién no. Bueno, es todo un tema que a esto lo tenemos que tener en cuenta los adultos, ¿no es cierto? Entonces, en relación a lo social y lo que se debe hacer es poder elaborar herramientas para que tanto los educadores como los padres tengan a mano para poder de alguna manera transmitir a los niños y a los niños bien pequeñitos los diferentes modos de cuidarse.